Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Fundación Sicómoro. Hoy comenzamos una iniciativa que es hija, en realidad, de una de las tradicionales charlas que solemos mantener un viernes al mes dentro del club. Y digo que es hija porque justo hace ahora prácticamente un año que invitamos al club al coronel Fernando Fuster para que nos explicara y nos actualizara y nos pusiera un poco en contexto qué estaba pasando en Ucrania. Y como digo, esto fue pues a comienzos del curso escolar pasado, en septiembre pasado. Ha transcurrido todo un año, el coronel Fuster ha tenido un éxito de audiencia en el canal prácticamente, yo diría que único. De hecho, nos dio otras 3 charlas más, otra sobre Ucrania, una sobre Gaza y otra sobre el Mar Rojo. Y cuando íbamos a comenzar este curso, pues pensamos que sería interesante, dado que desafortunadamente los conflictos siguen vivos, tener una especie de actualizaciones de esas charlas, de cómo estaban los conflictos. El coronel se prestó, como siempre, gentil y generosamente, y decidimos iniciar este formato que no se solapa con las charlas de los viernes, que seguiremos teniendo este curso, por supuesto, sobre multiplicidad de temas, pero que nos permite mantenernos actualizados sobre los conflictos ahora mismo en vigor. Al coronel Fuster, como digo, el éxito de audiencia que ha tenido en el canal ha sido tal que no sé si es necesario volver a presentarlo, pero para los que os conectéis por primera vez al canal, pues haré un resumen de su profundo y extenso currículum. Él es especialista en artillería antiaérea y su currículum recorre desde la docencia que ha ejercido en la Academia General Militar, pasando, por supuesto, por las operaciones y el mando, estando al mando del grupo de misiles Patriot y luego del Regimiento de Artillería número 72, pasando también incluso por el ámbito diplomático internacional como agregado de defensa en la Embajada de Jordania y Egipto con sede en el Cairo, en 3 misiones de paz en Bosnia-Herzegovina y en el cuartel de la Eurofuerza Europea Operativa en Florencia. Pero digamos que lo que más yo creo que le distingue y le gusta es fruto de su diplomatura en Estado Mayor como experto en inteligencia y en análisis. En ese sentido fue consejero del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa, si no recuerdo mal, Mayor, sí. y jefe del área de análisis geopolítico también del Ministerio de Defensa. Como digo, un currículum absolutamente extenso, pero sobre todo, además, lo que yo ya después de tener experiencia con él más valoro es su capacidad de exposición, su cercanía y su tremenda objetividad. Por tanto, hoy, como digo, iniciamos esta nueva iniciativa de actualización de los conflictos y hoy nos vamos a centrar básicamente en Ucrania. En Ucrania y sobre todo después de esta última incursión en Kursk, que algunos nos preguntamos si no es una incursión excesivamente arriesgada. Y entonces voy a empezar preguntándole, por supuesto, dándole las gracias al coronel Fernando Fuster y dándole la bienvenida por enésima vez al club. Muchas gracias, Ángel Luis. Le voy a preguntar qué está pasando en Ucrania ahora mismo, coronel. Bueno, lo primero de todo, gracias a la Fundación por acogerme una vez más. Y gracias a ti también por la magnífica presentación. Bueno, ¿qué está pasando en Ucrania? Es verdad que de alguna manera el conflicto, de acuerdo con lo último que habíamos comentado en la última charla, podía haber tomado 5 escenarios distintos y el que yo vaticiné como más probable era que los rusos iban a avanzar de manera lenta, progresiva, fundamentalmente en la zona del Donbass, que es lo que ha sucedido en estos últimos meses, hasta en un contexto también de guerra de desgaste, una especie de guerra de desgaste, aunque no sea exactamente así. Hasta que llegamos al 6 de agosto. El 6 de agosto se produce un hecho, vamos a decir, insólito,
que es que Ucrania invade Rusia por la región de Kursk. La pregunta que primero nos hacemos es, pero bueno, ¿cómo no se dieron cuenta los rusos, ¿no?, de que les iban a invadir? Bueno, había informes, de hecho había informes locales, de que esa incursión iba a tener lugar, pero dada la entidad de la fuerza dijeron, pues no le prestaron excesiva atención, ¿no?, en especial porque ya había habido concentración de fuerzas en la región de Sumy, que es desde donde partieron. Ya había habido ocasiones anteriores en las que se habían reunido y decidieron, el mando ruso decidió ignorarlas. Sin embargo, hay una cosa que, si viene a colación después en las preguntas, comentaremos, que es una llamada que se produce el 12 de julio entre el ministro de Defensa ruso, el nuevo, Andrei Belousov, y el ministro o el secretario de Defensa norteamericano, que se produce en relación a algo que está sucediendo, no dicen qué, pero que a los rusos les escama. Y entonces, muy probablemente, fuera todas estas concentraciones de fuerzas y la posibilidad de una invasión, que los norteamericanos, hay que decir, estaban absolutamente en blanco. No obstante, desde el punto de vista objetivo, dada la relación de fuerzas que hay entre Ucrania y Rusia en el frente, hay que decir que el mando ruso desde primera hora descartó la posibilidad de que se produjera esta invasión porque, según pensaban ellos, no tenía ningún sentido. Claro, de hecho, algunos nos preguntamos si realmente los ucranianos tienen fuerza suficiente para mantener una ofensiva como esta. Sí, es buena pregunta, es un asunto clave, porque efectivamente Ucrania partía de la idea de que durante este año 2024 lo que iban a hacer era un planteamiento puramente defensivo para coger fuerzas y intentar de alguna manera acumular unidades de cara a 2025. No se habían planteado el ataque en 2024. Tan es así que ese planteamiento defensivo provenía de lo que comenté en su momento, que repito, que son las tres ventajas que tenía Rusia sobre Ucrania, ¿no? Los tres elementos que le daban ventaja. El primero y fundamental era el número de efectivos. Ucrania más o menos está en un ratio de 1 a 2 con respecto a Rusia, en desventaja. También en relación a la munición de artillería, que el presidente Zelensky acaba de decir hace prácticamente 3 o 4 días que está en una proporción ahora mismo de 12 a 1 en favor a Rusia. Y un elemento nuevo a lo largo del año que ha aparecido, que les va a dar también ventaja en el aire, que es la utilización de bombas planeadoras. Entonces, estos tres elementos son los que de alguna manera le dan esa ventaja a Rusia, que hace poco predecible el hecho de que Ucrania pueda lanzar esta ofensiva. Citaré algún dato solo para hacernos una idea del número de efectivos de que estamos hablando. Recordaremos que en febrero de este año, cuando se produce el relevo del jefe de Estado Mayor, no sé si recordarás, Ángel, el relevo del jefe de Estado Mayor, que era Zaluzny, Zaluzny propuso una fuerza de 500.000 hombres más para Ucrania para poder hacer frente a la guerra con Rusia. Eso generó un terremoto político en Ucrania que acabó con su destitución, y Zelensky manifestó en aquel momento que como mucho estaríamos hablando de 200 o 300.000. Bueno, esta semana pasada también Zelensky ha comentado que han constituido 18 nuevas brigadas, que para hacernos una idea podemos estar hablando de unos 60.000 hombres, pero que sin embargo, aunque las han constituido con personal, solamente tienen material para abastecer como mucho a 4. O sea que estamos hablando de que, aunque tienen cierto número de personal, que ni de lejos es los 200.000 de que estábamos hablando en febrero, aun con todo no tienen el material. No tienen el material. Con esto quiero decir que
esta ofensiva es poco ortodoxa desde el punto de vista del planteamiento táctico. No obstante, pues los ucranianos deciden atacar. ¿Qué hacen? Reúnen a sus mejores unidades. Estoy hablando de la Brigada 22 mecanizada, la 80, la 82, la 95 aerotransportadas, en fin, de 5 a 8 brigadas para realizar un ataque desde Sumy hacia Kursk. Y lo hacen el día 6 de agosto. El 20 de agosto, efectivamente, ya se tiene un resultado primero, un resultado inicial, que es que han conseguido 1.300 kilómetros cuadrados de superficie rusa, ya está bajo su control. Eso incluye aproximadamente de 90 a 100 localidades. Han tenido que evacuar 144.000 civiles de la zona, los rusos, y en kilómetros pues es un avance entre 28 y 35 kilómetros, para que nos hagamos una idea. Este éxito, hay que decir, que proviene de que la frontera rusa estaba pobremente defendida, por decir que estaba defendida, porque lo que había allí era pues más o menos guardias de fronteras, unidades de segunda línea, con reclutas, con reservistas de avanzada edad, en fin, estaba pobremente defendida y digamos que la entrada fue bastante fácil. La principal localidad que conquistan es la localidad de Suzdal, que luego veremos en el mapa, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de estas localidades. Esta es la más grande de todas y tiene 5.000 habitantes, o tenía 5.000 habitantes. Está aproximadamente a 9 kilómetros de la frontera. Lo importante de esta localidad, que es un hecho anecdótico quizá, que es que tiene una estación de bombeo de gas, del gas que pasa a través de Ucrania hacia Hungría y Eslovaquia. Una curiosidad. ¿Y qué crees, después de todo esto que te escuchamos, qué crees que pretende en el fondo Ucrania con esta invasión? Bueno, esa es quizá la pregunta del millón, ¿no? Podríamos decir, porque efectivamente se ha hablado bastante durante este mes de agosto y esto que llevamos de septiembre de qué es lo que pretendía Ucrania, y yo sinceramente sigo sin verlo claro. Se han dado explicaciones. Sí, ha habido tesis. Sí, se han dado tesis y explicaciones. La primera quizá que se dijo es que se pretendía llegar hasta Kursk, a la capital de lo que es el Oblast, la provincia rusa de Kursk, que eso sí podía haber tenido una cierta entidad, pero todavía Kursk queda aproximadamente como a 60 kilómetros de donde están ellos ahora. Otra opción también que se dijo es que podían intentar capturar una central nuclear que está al oeste de Kursk, que está en la localidad de Kurchatov, pero también sigue estando lejos de donde han quedado, con lo cual parece poco probable que sea eso. Otra opción era intentar mantener un trozo de territorio ruso, que luego veremos en proporción, en el mapa veremos en proporción cómo de grande es con respecto a lo que tiene Rusia de Ucrania, y con la idea de hacer una especie de moneda de cambio en una eventual negociación, ¿no? Pero claro, aquí lo que no se ha tenido en cuenta es que Putin no se va a sentar a negociar con fuerzas ucranianas en Rusia. Recuerdo sus palabras, que fue algo aproximadamente como: es un deber sagrado expulsar a los ucranianos de Rusia. Otra opción también es que de alguna manera quisieron que hubiera una reacción del pueblo ruso, como de enfado hacia el poder político, y que de alguna manera se produjera una especie de pequeña revolución, pero tampoco ha sucedido. No solo no ha sucedido, sino que han tocado un punto que es delicado, que es Kursk. Kursk tiene un significado especial para los rusos, porque ahí es donde se produce la batalla en la Segunda Guerra Mundial, donde se le da la vuelta digamos, a la ofensiva alemana, y empiezan a retroceder los alemanes y ya llegan hasta Berlín. Entonces ahí se produce la batalla de carros de combate más importante de la Segunda Guerra Mundial, y es una especie de hito desde el punto de vista de las fuerzas rusas. Entonces Kursk no es un pueblo cualquiera, ni es una ciudad cualquiera. Esto, de alguna manera, ha alentado un poco
el nacionalismo ruso, en el sentido de hacer una especie de momento Pearl Harbor, ¿no? Lo podríamos comparar al momento Pearl Harbor, de que se envuelven en la bandera nacional y dicen esto no puede ser, ¿no? Pues esto es un poco lo que puede estar pasando en Rusia en este momento, cuando no estar diciendo, oiga, efectivamente este señor, el presidente, tenía razón cuando decía que Ucrania nos iba a invadir, ¿no? Entonces, es un poco por qué no ha funcionado esta reacción del pueblo ruso. Y luego, perdona, solamente dos cosas más. Desde el punto de vista militar, puramente militar, se han dado dos explicaciones. La primera, que quizás sea la más plausible de todas las que hemos oído, que es que con esta acción lo que se pretendía era que los rusos retiraran fuerzas del frente del este y las desplazaran hasta allí, pero no ha sucedido. Los rusos han tirado de otras fuerzas, como luego explicaré. Y otra opción que también han dicho es, a lo mejor es buena idea crear una zona colchón al norte de Sumi para evitar que los rusos puedan entrar hasta la ciudad. Luego veremos en el mapa que de momento, no digo en el futuro, pero de momento eso era innecesario. Sí, de estas dos puntualizaciones, de hecho, la primera liga con la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo valoras tú la respuesta rusa hasta ahora? Bueno, hay que decir que para Rusia esta incursión, sin tapujos, es una humillación. Desde la Segunda Guerra Mundial, nadie había osado entrar en suelo ruso. Entonces, ellos tuvieron una reacción muy airada. Se podría decir que tendente a la violencia, pero esa presión de los halcones la supo soportar Putin y evitar esa presión de cara a tener una respuesta mucho más contundente, mucho más agresiva que podía haber habido, y todos nos imaginamos por dónde van los tiros. Inicialmente, lo dice así también el general Kavoli, que es el jefe europeo de la OTAN, un norteamericano, un general. Inicialmente es verdad que la respuesta de los rusos fue bastante lenta y dispersa, ¿no? Y eso tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué fue así? Pues porque no sabían a quién encomendarle la tarea de qué hacer con eso, porque es verdad que previamente había habido algunos partisanos, gente descontenta que se había organizado y había realizado acciones armadas, pero nunca había habido una invasión militar de un ejército regular como el ucraniano que había entrado. Entonces, generalmente se había ocupado el Ministerio del Interior o se habían ocupado otras fuerzas, pero se había considerado un asunto de menor importancia. En este caso, no cabía duda de que tenía que actuar el Ministerio de Defensa, claro, pero tardó en actuar, ¿no? Digamos. Entonces, el Ministerio del Interior se vio un poco cogido, entre que te doy a ti la responsabilidad, no te la doy, la Guardia de Fronteras, en fin. La típica burocracia, en este caso rusa, que nos podemos imaginar, fue lo que de alguna manera propició esos momentos iniciales de ventaja, esa sorpresa táctica que sí la hubo, ¿no?, de entrar rápidamente, y que es lo que propició que llegaran hasta el punto que llegaron las fuerzas ucranianas. No obstante, desde el punto de vista militar, hicieron dos cosas para contener la incursión. La primera fue, rápidamente llevaron fuerzas aéreas a la zona, fuerzas aéreas, tanto aviones como helicópteros, que lo que hicieron fue, teniendo en cuenta, y esto es otro aspecto importante de la invasión, de la incursión, vamos a decir, que es que no tenían superioridad aérea los ucranianos, y entonces las fuerzas aéreas rusas lo tuvieron relativamente fácil de cara a un enemigo que está desprotegido completamente. Entonces, eso fue una de las medidas que tomaron, y otra fue llevar unidades. ¿Cuáles tenían? Las que tenían a mano. Cogieron a las unidades Akhmat de los chechenos, cogieron del distrito militar de Moscú, del distrito militar de Leningrado, que se sigue llamando así, y entonces los posicionaron lo mejor que pudieron en los alrededores, y luego veremos un poco cómo estaba la zona. Lo que más quizá
sorprende de la reacción de los rusos es que no han corrido ni se han desesperado para anular la incursión. Y la conclusión que se saca es muy sencilla. Putin no tiene prisa en sacar, a pesar del golpe y de la humillación, Putin no tiene prisa en sacar a esas fuerzas ucranianas de Kursk, y sigue con su objetivo hacia el Donbass. Ha mantenido su prioridad, la prioridad número 1 es el Donbass, y Kursk ha pasado, no quiere decir que se desentiendan, pero ha pasado a una segunda o tercera prioridad. Eso quiere decir algo de cómo están yendo las cosas. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación militar ahora mismo en general? Bueno, esto sea mejor verlo sobre el mapa, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí un mapa bastante bueno. En este mapa, no sé si se ve ya, bueno, pues aquí se ve lo que es todo lo que es Ucrania y las zonas en rosa, que son las zonas controladas por Rusia, y las zonas en azul, aparte de este río, que es la zona controlada por el ejército ucraniano. Vamos a hacer un foco aquí, vamos a hacer un zoom, a ver si puedo, en la zona de Sumy, aquí, un poco más, ahí estamos. Bueno, aquí podemos ver cómo, dónde está Kursk, que es este punto, esta ciudad de aquí, donde está Kurchatov, que es donde está la central nuclear, que es este otro punto, y las zonas que están en azul serían las que sigue manteniendo a fecha de hoy, este mapa está actualizado de ayer por la noche, donde están todavía las fuerzas ucranianas. Entonces vemos que los rusos han reconquistado una parte, que sería lo rojo, que está confirmado, y lo amarillo, que todavía está en disputa. Quiero llamar la atención también sobre dos elementos más. El primero es que de las dos carreteras que utilizaron para hacer la incursión, una de ellas ya está en poder de las fuerzas rusas, es decir, ya solamente les queda una vía de entrada o salida, de escape, y hay que señalar también estas pequeñas incursiones ucranianas que se han producido a retaguardia de las fuerzas rusas, que son intentos de envolvimiento que han quedado también neutralizados por parte de los rusos. Esto me gustaría que se viera también la proporción de territorio que controla Ucrania en relación al que controla Rusia en Ucrania, para que veamos lo que comentaba antes de la moneda de cambio. Entonces, no hay posible quid pro quo en esta diferencia de tamaño. Comento también el tema de un intento de incursión que se produjo por parte de Rusia, invasión, al norte de Kharkov en el mes de mayo, que no llegó a ninguna parte, pero quiero comentar por el hecho de que aquí se plantea por primera vez el uso de armamento occidental en Rusia, de corto alcance, pero y después de mucha deliberación se aprobó la posibilidad de usarlo, pero de forma defensiva. No se autorizó a las grandes distancias, que es un asunto candente que luego podemos ver. Para ver exactamente en qué punto estamos desde el punto de vista militar, recordaremos que lo que pretende Rusia es conquistar la totalidad del Donbass. El Donbass lo conforman dos provincias, que es la provincia de Luhansk, cuya capital está aquí, y la provincia del Donetsk, cuya capital está aquí. El límite que todavía no han alcanzado es esta línea que estoy reseñando en el mapa. Ahí es donde supuestamente tienen que llegar para alcanzar su objetivo. Viendo por provincias, en Luhansk efectivamente tienen prácticamente la provincia conquistada, salvo algunos pequeños bolsillos que quedan en el oeste, que señalo
en el mapa, y en el caso del Donetsk es más complicado. En el caso del Donetsk todavía queda, vamos a decir, bastante por conquistar. Esta sería la zona a la que tienen que llegar, este es el límite, pero actualmente se están centrando en el objetivo principal es Pokrovsk. Pokrovsk, que es una localidad que está a unos 40 kilómetros de Avdiivka. A ver si soy capaz de ampliarlo para que se vea. Aquí. Esto es Pokrovsk. Y vamos a ver un poco más pequeño. Esto es Avdiivka. Entonces, los rusos han realizado una gran incursión en esta parte y ya se encuentran en las proximidades de la localidad vecina a Pokrovsk, que es Mirnorod, y esta localidad junto con Pokrovsk son, para que nos hagamos una idea de la proporción, son 40.000 Mirnorod y 60.000 Pokrovsk. Están bastante cerca, como se puede ver, y hay que decir que la retirada de fuerzas ucranianas del frente del este provocó la caída de varias localidades, entre otras la de Novorodivka, que señalo aquí en el mapa, y también hoy mismo se ha anunciado también la caída de Ukrainsk, que es esta localidad que hay aquí. Pues bien, señalar que aquí ya se ve que las fuerzas rusas están a punto de cerrar un cerco y que posiblemente esto de aquí sea una toma importante por parte de Rusia. Y señalar también otras localidades sobre las que se está ejerciendo presión, fundamentalmente Toretsk, que está aquí, y Chasiv Yar, que está aquí. ¿Qué queda por conquistar de Donetsk, de la provincia de Donetsk? Pues bueno, si cayera Pokrovsk, quedaría todavía la parte norte de la provincia y algo de la parte sur, que posiblemente Pokrovsk facilite la caída de la parte sur, ¿no? Quedarían este arco de localidades: Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka y Duzkivka. Pero entonces, quedando como señalas, todavía importantes zonas al norte y al sur de Pokrovsk por conquistar, ¿cuál es la importancia de verdad de Pokrovsk en todo esto? Bueno, Pokrovsk es un centro de comunicaciones de primer orden. Casi todas las comunicaciones que van a ramificarse hacia el sur de lo que queda del Donbass pasan por Pokrovsk, y por consiguiente la toma de esa localidad se considera como esencial. Ni que decir tiene que si cayera esto no quiere decir que automáticamente caiga el resto de la parte sur de Donetsk, pero sí va a facilitar enormemente, porque desde el punto de vista logístico va a ser difícil el poder abastecer las fuerzas que hay en esa zona. Bien, y después de todo este resumen, de todo este repaso que hemos dado, y volviendo a la incursión en Kursk, ¿qué opciones le quedan ahora mismo a Ucrania en Kursk? Dado que parece que Putin tampoco tiene excesiva prisa y que... Sí, bueno, desde el punto de vista táctico le quedan a Ucrania tres opciones. Una es intentar seguir penetrando, pero ya hemos visto que eso prácticamente hay que darlo por descartado. Además, no sería buena idea, porque de alguna forma alargaría mucho su despliegue, se volvería más vulnerable y sería más difícil de también abastecer logísticamente. Otra opción sería mantenerse en el terreno, intentar fortificarse, enterrarse y defender el terreno lo máximo posible, pero cuidado, porque estamos hablando de territorio ruso y van a tener más dificultades que cuando luchan en Ucrania.
Aparte, no sé hasta qué punto las capacidades del ejército ucraniano le van a permitir llevar a cabo esas obras de fortificación mientras están combatiendo. Y viniendo el invierno, ¿no? Bueno, viniendo el invierno podría ser hasta bueno, ¿no? Así. Bueno, sí, los rusos combaten en invierno también. No digo para fortificar. Para fortificar podía ser bueno, no digo que no, ¿eh? Pero lo que es el problema es que van a tener permanentemente encima a las fuerzas rusas. Van a tener aviación, van a tener bombardeos, entonces fortificar en esas condiciones lo hacen los ingenieros militares, tienen que ser muy buenos, ¿eh? Y luego pues hay una cantidad de baja de ingenieros importante cuando se lleva a cabo este tipo de acciones. La tercera opción es intentar retirarse, retirar lo máximo posible de fuerza. ¿Hasta qué punto le interesa retirar la fuerza una vez que la has metido? Entonces yo creo que posiblemente sea la peor de las opciones, ¿eh? Y bueno, pues de alguna manera trasladas el mensaje de que te has equivocado, ¿no? Es cierto que de alguna manera también obligas a los rusos a mantener ahí una cierta defensa para que no vuelva a suceder, pero retirar la fuerza es posiblemente una mala opción. Aparte, una maniobra de retirada siempre es una maniobra costosa desde el punto de vista de bajas, ¿no? Que por cierto no he mencionado, aprovecho para decir lo que dice el Ministerio de Defensa ruso que las bajas que ha provocado en la fuerza que ha entrado en Kursk. Ahora mismo ellos dicen que las bajas en el ejército ucraniano que ha entrado, estamos hablando sobre 20.000, que lógicamente han ido refrescándose a medida que se han producido las bajas, habrían producido, ellos dicen, del orden de 14.200. Es un número elevado, pero cuando se está en ofensiva y más sin superioridad aérea, este número, no digo que sea ese, posiblemente esté exagerado, pero yo no diría que son menos de 5.000, 6.000, una cosa así. Muy bien. Y por último, para cerrar esta actualización, te voy a hacer la pregunta difícil, no sé si del millón, pero difícil. Sí, sí. ¿Cómo crees que puede evolucionar el conflicto? Bueno, yo creo que lo más probable es que las fuerzas rusas sigan avanzando, a pesar de las lluvias. Ahora se viene la estación, el otoño, la estación de las lluvias, y que van a seguir avanzando a pesar de todo, incluso a pesar del invierno. Cuando vuelva a endurecerse el terreno y llegue el invierno, pues Rusia seguramente aprovechará ese momento. Van a prestar una atención principal a la zona del Donbass, como ya lo están haciendo, y dejarán en un segundo plano la maniobra en Kursk. Tienen tiempo para hacerlo y de alguna manera, desde el punto de vista ruso, es hasta, ¿qué voy a decir?, conveniente que se mantenga esa fuerza ahí, porque al fin y al cabo la relación de fuerzas le favorece. Esa sería quizá la más probable, pero hay que decir también que la población ucraniana, el ejército ucraniano, se va a enfrentar a un invierno muy duro. ¿Por qué digo que va a ser muy duro? Porque los rusos desde el principio del año han estado bombardeando toda la infraestructura eléctrica, que se ha ido recuperando en parte, pero ahora mismo el invierno va a ser sin una parte de su energía eléctrica y van a tener que ingeniárselas mucho para salir adelante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a disminuir la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano? No necesariamente, pero todo suma. Entonces, si por la situación en el frente más la situación en retaguardia se produce un efecto de desmoralización, que no es descartable, es poco probable, pero no es descartable, dado lo que hemos visto de Ucrania, ¿no? Entonces podríamos llegar a un colapso del frente, y un colapso del frente significaría un avance rápido de las fuerzas rusas. Hay que decir que para Estados Unidos, si esto se produce antes del 5 de noviembre, sería una catástrofe, especialmente para uno de los dos candidatos. Claro. Y antes de que me lances la pregunta, solo dos cosas más. Una es
¿Qué posibilidades hay de un acuerdo en este momento? Justo iba por ahí. Pues, porque esta mañana he leído que Zelensky, al parecer, está ya listo para presentarle sí, a Biden sí, su plan, su famoso plan que lleva anunciando sí, tiempo. es un plan de victoria, le llama. Bueno, Sí. es un poco paradójico, ¿no? Pero bueno, realmente lo que quiere es intentar un plan de paz, pero como he dicho antes, ahora más que nunca las posiciones están muy separadas. Veremos a ver quién gana las elecciones, aunque yo creo que tampoco va a tener un efecto decisivo, y diré por qué. Porque Putin va a querer sentarse a negociar siempre y cuando haya dos precondiciones. Aparte de la retirada de las fuerzas ucranianas de Kursk, que eso es Condición sine qua non. condición sine qua non. Ahí no hay posibilidad de alternativa. Las dos condiciones son, primero, mantener las 4 provincias que ha anexionado. Segunda, que Ucrania sea un país neutral. Si tiene esas dos condiciones cumplidas, se sienta a negociar. Y ahí ya podemos... Se sienta a negociar. Se sienta a negociar. Si no, quiero decir, la postura de Rusia es, bueno, yo sigo. No tengo un horizonte inmediato que me haga forzar a sentarme en la mesa de negociación, que esa podía haber sido una de las finalidades que hubiera buscado la incursión de Kursk, intentando llegar hasta Kursk, y entonces a lo mejor sí ahí podía haber forzado un intento de negociación. No ha pasado. Entonces yo creo que eso está bastante lejos. Y luego lo otro que hay que decir es que el escenario nuclear se ha vuelto más posible. Y más posible por dos razones. Primero, por las fuerzas ucranianas que hay en Kursk. Hay voces en Rusia que están pidiendo una acción nuclear con armas tácticas, por supuesto. Al fin y al cabo es territorio ruso, y nadie puede decir, más allá de que pueda haber nubes radiactivas, que eso tendrían que tenerlo muy controlado. Y luego el tema de el posible empleo de armas de largo alcance occidentales contra Rusia. Entonces, ahí sí que Rusia se ha plantado y ha dicho que eso es una línea roja. Al decir que es una línea roja, no sabemos qué recurso pueden tomar. Muy bien, Fernando, pues como siempre, tremendamente ilustrativo. Muchísimas gracias por tu generosidad y ya te convocamos para la próxima. Muchas gracias a Sicómoro, gracias a ti, y espero que haya servido para algo la explicación. Bueno, eso espero. Muchas gracias a todos los que nos seguís en el canal de YouTube. Esperamos que esta iniciativa sea de vuestra satisfacción y, como ya os anuncio, pues continuaremos realizándola en función de cómo evolucionen los conflictos. Adiós. Adiós.